Hola, me llamo Hatsiri Arianda, pertenezco al grupo segundo A de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Los Mochis. Mi tema a exponer es médula espinal, basándome en configuración interna y externa, para lo cual espero les sea útil. Inicio hablando un poco de alguna de sus generalidades. Tiene una forma cilíndrica. Comienza en el foramen magno inferior a la decusación piramidal de la médula oblongada en el encéfalo y en el adulto termina inferiormente a nivel del borde inferior de la primera vértebra lumbar. Cabe mencionar que la médula espinal y los nervios raquídeos contribuyen a la homeostasis, dando una respuesta refleja rápida a una diversidad de estímulos. Por lo tanto, la médula espinal es la vía de comunicación de las aferencias sensoriales hacia el encéfalo y de las aferencias motoras desde el mismo. La médula ocupa 2/3 superiores del conducto vertebral y está rodeada por meninges, la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Las meninges son capas de tejido conectivo que revisten a la médula espinal y al encéfalo. La más superficial es la dura madre, compuesta por tejido conectivo denso y regular. La meninge media es la aracnoides y se continúa con la aracnoides del cerebro. La más interna es la pia madre, compuesta por manojos intercalados de fibras colágenas y algunas elásticas, y el líquido cefalorraquídeo la rodea en el espacio subaracnoideo. En su configuración externa se pueden identificar dos intumescencias, una cervical y una lumbar. La intumescencia cervical se extiende desde C4 hasta T1 y la lumbar se extiende desde T9 a T10. Por debajo de la intumescencia lumbar, la médula espinal se adelgaza en una estructura cónica llamada cono medular que termina a nivel del disco intervertebral. A partir del cono medular se origina el filum terminal, que se extiende en sentido caudal y fija la médula espinal al coxis. Posteriormente se forma un manojo de raíces que rodea al cono medular y al filum terminal, al cual se le conoce como cola de caballo. A lo largo de toda la médula salen 31 pares de nervios espinales por las raíces anteriores o motoras o bien las raíces posteriores o sensitivas. Y cada raíz está unida a la médula por una serie de raíces que se extienden a lo largo del segmento medular. Cada raíz nerviosa posterior tiene un ganglio de la raíz posterior, cuyas células dan origen a las fibras nerviosas periféricas y centrales. Tiene una fisura longitudinal llamada surco medio anterior en la línea media por delante y un pliegue superficial denominado surco medio posterior en la superficie posterior. En su configuración interna, esta se compone de un núcleo interno de sustancia gris rodeado de una cubierta externa de sustancia blanca. Esta sustancia se ve como un pilar en forma de H con cuernos anteriores y posteriores o astas unidas por una fina comisura. Está formada por una mezcla de células nerviosas, neuroglía y vasos sanguíneos. Esta sustancia se halla subdividida en regiones llamadas astas o cuernos, las astas anteriores, las posteriores y las laterales. Las astas anteriores contienen los núcleos motores somáticos que generan impulsos nerviosos para la contracción del músculo esquelético. Las posteriores contienen los núcleos sensitivos, somáticos y autónomos, y las astas laterales contienen los núcleos motores autónomos que regulan la actividad de los músculos lisos, el músculo cardíaco y las glándulas. Las células nerviosas en los cuernos anteriores pueden clasificarse en medial, central y lateral. El medial es responsable de la inervación de los músculos esqueléticos del cuello, por ejemplo, la musculatura intercostal y la abdominal. El central es el más pequeño y es en algunos segmentos cervicales, y el lateral en el segmento cervical de la médula, responsable de la inervación de los músculos esqueléticos.
A diferencia de los cuernos anteriores, en los cuernos posteriores tenemos a la sustancia gelatinosa, el núcleo dorsal, el núcleo propio y el aferente visceral. La sustancia gelatinosa se encuentra en el ápice del cuerno posterior a lo largo de la médula espinal. Está compuesta por neuronas de Golgi tipo 2 y sus células están relacionadas con el dolor y la temperatura. En el núcleo propio, sus células están situadas delante de la sustancia gelatinosa a lo largo de la médula espinal, relacionadas con las sensaciones de posición y movimiento. En el núcleo dorsal, sus células están situadas en la base del cuerno posterior y se extienden desde el octavo segmento cervical en dirección inferior al tercer o cuarto segmento lumbar, y en el núcleo aferente visceral se extiende desde T1 hasta el tercer segmento lumbar. Se considera que está asociado con la recepción de información aferente visceral. Los cuernos posteriores y anteriores a cada lado están conectados por una comisura. Así, esta comisura forma la barra transversal de la H y el conducto está situado en el centro de esta comisura. Por lo tanto, tenemos una comisura anterior situada en la parte anterior del conducto y una comisura posterior situada en la parte posterior del conducto. En lo que refiere a la sustancia blanca, su color se debe a la alta cantidad de células nerviosas mielinizadas. Está formada por células nerviosas, neuroglía y vasos sanguíneos, y puede dividirse en cordones anterior, lateral y posterior. Cabe mencionar que en la sustancia blanca se manifiesta en dos surcos y la dividen en dos sectores, uno derecho y uno izquierdo. La fisura media anterior, hendidura ancha en la zona anterior y el surco medio posterior, siendo este más superficial en la zona posterior. Como lo mencioné, la sustancia blanca se puede dividir en cordones, anterior, lateral y posterior. El cordón anterior está en la línea media y el punto de origen de las raíces nerviosas anteriores. El lateral está en el origen de las raíces nerviosas anteriores y posteriores, y el cordón posterior en las raíces posteriores de los nervios y la línea media. Por lo tanto, cada cordón contiene fascículos de axones que tienen un origen o destino común. Pueden extenderse a distancia hacia arriba o hacia abajo en la médula espinal y se denominan haces. Estos son manojos de axones en el sistema nervioso, los cuales pueden ser sensoriales ascendentes o motores descendentes. Los nervios raquídeos son las vías de comunicación de la médula espinal y los nervios que inervan regiones específicas del cuerpo. Los nervios espinales y los nervios que son ramas de estos forman parte del sistema nervioso periférico. Conectan el sistema nervioso con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas de todo el organismo. Se consideran 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo. El segmento medular es la porción de la médula que origina los nervios derechos e izquierdos. De las asas anterior y posterior se originan las raíces que forman la raíz anterior y posterior que se unen distal al ganglio dorsal. La raíz posterior son aferentes o sensitivas, voluntarias e involuntarias y tienen sus neuronas en el ganglio dorsal. Y en la raíz anterior son eferentes o motoras, voluntarias e involuntarias, y ambas tienen sus neuronas en la médula. Como la raíz posterior contiene los axones de las neuronas sensitivas y la raíz anterior contiene los axones de las neuronas motoras, un nervio espinal se clasifica como un nervio mixto. Cada nervio espinal está formado por axones, rodeado por capas de tejido conectivo. Los axones de cada nervio, sea amielínico o mielínico, están cubiertos por endoneuro, la capa más interna. Los axones y su endoneuro respectivo se unen en fascículos, cada uno de los cuales se halla cubierto por el perineuro, y la envoltura más externa de todo el nervio es el epineuro. En lo que refiere a este sistema, debemos entender antes que nada qué son.
Estos son cavidades llenas de líquido localizadas en el encéfalo. Tiene forma de C, se puede dividir en el cuerpo que ocupa el lóbulo parietal y a partir del cual se extienden los cuernos anterior, posterior e inferior. Están recubiertos por epéndimo y están llenos de líquido cefalorraquídeo. Son dos laterales, un tercero y un cuarto. Laterales. Cada uno de ellos está en los hemisferios. El cuerpo se extiende desde el foramen interventricular posteriormente hasta el extremo posterior del tálamo. Ahí se continúa con los cuernos posteriores e inferiores. Este está constituido por un techo, por un piso o suelo y por una pared medial. El techo está formado por la superficie inferior del cuerpo calloso, el piso está formado por el cuerpo del núcleo caudado y por el margen lateral del tálamo, y la pared medial está formado por el septum. Cuerno anterior. Se extiende hacia adelante en el lóbulo frontal. Tiene un techo, un piso y una pared medial. Lo que refiere al techo está formado por la superficie inferior de la parte anterior del cuerpo calloso. La rodilla del cuerpo calloso limita el cuerno anterior por delante. El piso está conformado por la cabeza redondeada del núcleo caudado. Medialmente está constituida por la superficie superior del pico del cuerpo calloso, y la pared medial está formada por el septum y por el pilar anterior del fornix. El cuerno posterior se extiende posteriormente en el lóbulo occipital. El techo y la pared están formadas por fibras del cuerpo calloso. La pared tiene dos elevaciones, una superior y una inferior. La superior está conformada por las fibras del rodete del cuerpo calloso, conocidas como forceps mayor o posterior, o bien conocidas como bulbo del cuerno posterior, y la inferior está conformada por el surco calcarino y se denomina espolón calcarino. El cuerno inferior se extiende anteriormente en el lóbulo temporal. Tiene un techo y un piso. El techo está formado por la superficie inferior del tapetum del cuerpo calloso y por la cola del núcleo caudado, y el piso está formado lateralmente por la eminencia colateral, originada por el surco colateral y medialmente por el hipocampo, y el plexo coroideo constituye el borde irregular de la tela coroidea. El tercero es una hendidura situada en los dos tálamos. Se comunica anteriormente con los laterales por el foramen interventricular y posteriormente con el cuarto por el acueducto mesencefálico. Y los plexos coroideos están formados por la tela coroidea situada por encima del techo. El cuarto y el último es una cavidad en forma de tienda llena de líquido. Está situada anterior al cerebelo y posterior al puente y a la mitad superior de la médula oblongada. Está recubierto por epéndimo y se continúa por arriba con el acueducto mesencefálico. Posee límites laterales, un techo y un piso en forma romboidal. El conducto se extiende de la mitad inferior de la médula oblongada, y el espacio subaracnoideo tiene mucha importancia, ya que es el espacio situado del aracnoides y la piamal. Además, se halla donde las meninges rodean el encéfalo y la médula espinal. Está lleno de líquido cefalorraquídeo y contiene los vasos sanguíneos del encéfalo y se expande para formar las cisternas subaracnoideas. Líquido cefalorraquídeo. Está localizado en los ventrículos del encéfalo y en el espacio subaracnoideo alrededor del encéfalo y la médula espinal. Posee diversas funciones, por ejemplo, funciona de amortiguador, da la estabilidad mecánica y apoyo para el encéfalo, sirve como reserva y ayuda a la regulación de los contenidos y elimina los metabolitos del sistema nervioso. Por último, y no menos importante, cabe mencionar la formación y la circulación del líquido cefalorraquídeo. Este se forma en los plexos coroideos de los ventrículos laterales tercero y cuarto, y parte de él se origina en las células ependimarias, y la circulación se ve ayudada por las pulsaciones arteriales de los plexos y por los cilios de las células ependimarias.